¿Qué tal estamos, chatarreros? En este vídeo voy a hablar de 5 cosas, hay más, pero voy a hablar de 5 cosas básicas que un pescador con experiencia ya no hace. ¿Por qué hago este vídeo? Porque llevo un tiempo observando en otros canales errores camuflados de buenas acciones. Y por los comentarios entiendo que no somos capaces de reconocerlos. Entonces con este vídeo quiero aportar un poco de luz. ¿Por qué? Porque en el mar los errores nos pueden salir muy caros. No solo nos pueden llevar al desastre y no conseguir esa pieza, sino que además podemos tener un problema bastante serio, ya que estamos en un medio que no es el nuestro y estamos sumergidos aguantando la respiración. También caemos en el error de pensar que un pescador, por hacer buenas capturas, es un gran pescador. Y si nos paramos a pensar, un pescador que haya tenido la suerte de pescar en una zona donde hay muchísimo pescado o mucho pescado, va a tener muchas más opciones de hacer capturas y por lo tanto se va a esforzar bastante menos en mejorar. En cambio, un pescador que suele pescar donde no hay pescado, donde casi nunca logra ver buenas piezas, este sí que va a tener que verse obligado a desarrollar cualidades que le permitan capturar esos pocos peces que ven. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con los 5 cosas que no hacen los buenos pescadores. Pues vamos con el punto número 1. Los buenos pescadores no persiguen a los peces. Es básico saber que los peces tienen dos tipos distintos. Uno, la huida, y el otro, la curiosidad. Entonces un buen pescador siempre va a esperar la oportunidad de hacer captura picando la curiosidad del pez. Es decir, haciendo que éste se acerque a él. Para eso tiene que conocer la especie y su comportamiento, tanto si viene en grupo como si viene solo o... La mayoría de nosotros hemos empezado de esta manera, tirándonos al agua, poniéndonos a nadar en cualquier dirección y tratando de capturar aquellos peces que vemos desde la superficie o haciendo pequeños descensos. Tratamos de acercarnos a él hasta poder tenerlos a tiro. Y hacemos un tiro donde normalmente el pescado está nadando alejándose de nosotros y muchas veces fallaremos los tiros. Entonces esto lo hacemos al principio. Un pescador que tenga experiencia solo hará algo así en raras ocasiones. Normalmente va al agua con una técnica predominante en la que va a efectuar y unas especies concretas a capturar. Punto 2. No pescar a la caída. Esta es una técnica que se utiliza mucho cuando empezamos porque no tenemos ni idea y es la única forma lógica de acercarnos a un pez y poder disparar. Pero cuando tienes ya una cierta experiencia, sabes que a la caída normalmente las especies que puedes capturar no son las que buscamos. Con lo cual no vamos al agua pensando en esta técnica. En cambio sí que vamos centrados en hacer la técnica en la que nos hemos desarrollado, que normalmente la mejor técnica es la espera y es la que te da esas piezas con las que siempre has soñado. Pues bueno, iremos al agua centrados en realizar este tipo de pesca y si nos apareciera una pieza a la caída, casi siempre, por lo general, la ignoraremos. Y más cuando vas al agua con una cámara. Lo cierto es que por norma general, las especies que se pueden capturar a la caída son muy distintas de las que podemos realizar con otras técnicas. Por esa razón nosotros no vamos al agua pensando en que me va a aparecer algún buen pescado por el fondo y lo vamos a ver desde la superficie y vamos a bajar a ir a por él. Porque como ya he dicho en el punto 1, el pez va a interpretar que algo se está aproximando, que algo lo va a perseguir y que puede ser un peligro. Por lo tanto, emprenderá la huida o mantendrá la distancia. Y con mucha suerte lograremos un tiro
lejano y por la cola del pez. Esto evidentemente es una acción que haría un pescador novato, que está empezando. En estos casos en los que vamos haciendo el descenso para hacer la espera, o vamos andando en superficie y a mitad de camino observamos que hay un pez debajo de nosotros al que nos gustaría capturar, ya es decisión de cada pescador el hacer la captura o no. Evidentemente, y en mi opinión personal, yo suelo desaprovechar estas oportunidades pensando que cuando llego al fondo me voy a ver rodeado de este pez y de algunos otros que no he visto durante la bajada. Me he equivocado y al final no he podido hacer captura, pero tampoco me supone un problema perder una oportunidad como esta. Punto 3. Pescar con un solo arpón. No soy el más indicado para hablar de este punto porque en muchas ocasiones he hecho vídeos en los que he bajado con 2 fusiles, pero no me refiero justo a esto, me refiero a esos pescadores que llevan un fusil 90 para capturar peces sobre las piedras, luego llevan un 75 para capturar peces que se meten en las piedras, tipo morenas, congrios, etcétera. Y luego también llevan un bazooka, un 110, un 120, de polea, roller, todas estas cosas en la boya. Yo siempre he dicho que en la pesca hay que ser práctico. Y con el fusil que vayamos a estar pescando es con el que debemos de poder realizar todo tipo de capturas. Sobre todo si somos pescadores, que estamos en una zona con mucho pescado y tenemos opciones de encontrarnos peces de roca, abades, meros, sargos, lo que sea. Y peces de paso como grandes medregales, samas, todo este tema. Entonces, en la práctica, ir al agua como si fueras una ferretería no te va a servir absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque cuando te aparece el pez, tú tienes que hacer la captura con el fusil en el que tienes. Porque desde que tú abandones el fondo, desde que tú te alejes del lugar para ir a la boya a recuperar, a cambiar de fusil, a coger la linterna, normalmente cuando vuelves ya has perdido la oportunidad. Entonces, no tiene mucho sentido ir con todas las medidas de los fusiles que puede haber para hacer distintos tipos de capturas. Entonces, tienes que ir al agua centrado en lo que quieres capturar, ir con un fusil, vamos a decir, polivalente, que te permite hacer capturas a la espera de grandes peces. O sea, para esto vamos a tener unas buenas gomas, el nylon revisado, la varilla recta. Y no vamos a estar pensando en la posibilidad de que tengamos que cambiar de fusil para hacer una captura. Luego, este otro punto es bastante importante y lo vemos mucho en los vídeos. Apenas está llegando al fondo, está haciendo la espera muy bien y estamos viendo cómo empieza a aparecer un pez y el pez se le nota que en su actitud que se va a acercar muchísimo. Y vas y disparas de lejos encima, realizando un tiro que normalmente le entra entre los ojos, pero que es que este tiro tiene mucho riesgo. Tiene mucho riesgo porque dependiendo de la especie, vamos a ponernos que sea un medregal enorme y tú le disparas así, es muy probable que la varilla le entre milímetros. Es muy probable que se raje, es muy probable que te doble la varilla, que esto va a pasar casi el 100% de las veces. ¿Por qué? Por el ángulo de tiro del pez con respecto a la varilla. Entonces, estas cosas que no se tienen en cuenta te hacen ver la experiencia que tiene el pescador. También podemos vernos obligados a hacer un tiro in extremis, vamos a decir, porque el pescado llega tarde, nosotros ya no aguantamos y nos la jugamos con un tiro largo. Pero en esta situación nosotros cuando vemos los vídeos de este pescador, en concreto el que sea, vamos a ver que lo hace muy poco, ¿vale? Que esto normalmente no le pasa. Entonces, un buen pescador lo que hace es, conociendo el comportamiento de los peces y viendo la manera en la que este pez se está acercando a ti, eres paciente. Observas, estás tranquilo, no haces movimientos bruscos y esperas a que el pez entre lo que tenga que entrar y en cuanto gira haces el disparo. ¿Por qué? Porque tienes una mayor superficie de impacto que te va a garantizar que ese pez no se va a escapar, no se va a rajar. Y también haciendo un tiro en este ángulo vamos a hacer que la varilla
sufra menos la tensión, con lo cual después de hacer la captura vamos a poder seguir pescando. En estas escenas que estamos viendo ahora, yo había hecho un montón de esperas previas en las que estaba viendo las samitas, este grupito de samitas que casi todas son de 1 kilito o menos, pero había algunas bastante más grandes de casi 3 kilos, que fue esta que capturé. Este es un pez bastante desconfiado, pero ¿qué ocurre? Que tras la segunda bajada y ver que siguen por la zona y que se me acercan y se retiran, este es un comportamiento raro, pero es porque, a mi entender, están en grupo, decido repetir las bajadas una y otra vez, porque observo que cada vez se van acercando más, hasta que en esta última he logrado disparar a una de las más grandes que había. Evidentemente esto que acabo de contar no te sale siempre. Muchas veces los peces solo te dan una oportunidad, sobre todo cuando pescas a la espera. En cuanto el pez detecta tu presencia, va a emprender la huida. En cuanto te despegas del fondo, va a emprender la huida. En cuanto te mueves y picas su sentido de huida, va a emprender la huida. Y no lo vas a ver más, no va a estar de nuevo por la zona. Salvo que pesques en una zona donde hay mucho pescado, o salvo que los peces no los hayas asustado demasiado y estén en grupo. Como ya he dicho, pueden variar su comportamiento. Así que esto es algo que hay que valorar con la experiencia y teniendo capacidades, evidentemente. Y bueno, ya poniéndonos en este caso en práctica, que imagínate que llego al fondo y veo las samas y decido, porque estoy con el 85 y digo, ay, voy a ir a por la boya, a por el fusil de 100 o 115 que tiene más alcance. Cuando vuelvo, estos peces ya no van a estar aquí. Punto 5. Hacen buenas capturas. Normalmente van a ser buenas capturas. ¿Por qué? Porque van orientados a hacer buenas capturas, esa buena captura. O eso, o no cogen nada. Pero eso habla mucho de un pescador, habla muy bien de un pescador. Cuando tú estás enfocado en una especie, ya sea el medregal, sea el jurel, sea otro tipo de depredador, grandes peces que se cogen normalmente a la espera, no con otra técnica, pues tú vas enfocado en esto y dedicas todas las horas que estás en el agua a hacer esta captura, a buscar esta captura. ¿Por qué? Porque no son difíciles, no es lo mismo que ir a por peces pequeños que están por todos lados y que los puedes capturar a la caída, persiguiéndolos y todo este tema. Cuando estamos hablando de buenos pescadores que están centrados en la captura de grandes especies, dentones, samas, medregales, pejerrey y tal, lo saben que tienen que dedicarle horas, muchas esperas, muchas bajadas, para con suerte en alguna tener un encuentro y hacer captura. ¿Para esto qué debamos hacer? Pues no solo dedicar toda la jornada a estas capturas, a esta técnica, sino vamos a ir con el fusil en condiciones. Es decir, vamos a llevar un fusil de 100, 115, 120, el que queramos, con el que estemos a gusto, y quizá llevemos otro en la boya para rematar una pieza a la que le hayamos disparado y que veamos que pudiera escaparse. Pero cuando haces las cosas bien y haces un buen tiro, con un solo tiro, solo es cuestión de paciencia y de hacer una buena pelea que tú te hagas con el pez. Con lo cual, vamos a remontarnos otra vez a mencionar el punto anterior en el que no vamos al agua con varios fusiles, sino que vamos a lo práctico. Un solo fusil y quizá otro para rematar, pero normalmente no te va a hacer falta. Bueno, habrá una segunda parte de este tipo de vídeos porque hay muchas más cosas que delatan o distinguen a un buen pescador de uno que está empezando mediocre y se está tirando el rollo. Nos vemos en el próximo vídeo.